poquito. Mira, esta guerra ruso-ucraniana, que es una guerra loca, Sí. porque tú lees todos los días en la prensa, tú lees en los medios, y es una guerra, bombardearon, se fue, vino, retomó, no retomó. Y cuando tú vas a ver, los muertos, no, que no sé qué, pero la cantidad de muertos que van Sí, es muy insignificante para lo que dice. claro. Yo no estoy alabando porque no es un ser humano, ¿no? Pero, Sí. pero una guerra muy mediática. Ujú. Pero siento que esa guerra está cambiando toda la geopolítica. Así es. Porque ni Rusia aplastó a Ucrania, ni la sobrevivencia de Ucrania ha podido generar un frente contra Rusia. Fíjate, acaban de tirar unos misiles en Polonia. Sí, que fue un error. Sí. Ya reconocieron, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa puede producir ahí Sí. el botón rojo. Pero en Europa ya estamos en invierno. Ujú. Acaba de venir Ricardo Ríos aquí a contar que viene Europa. Sí. La tragedia de los europeos con el frío. Con el frío que viene. Claro, horrible, horrible. Pero además tienen que apagar la luz, no pueden costear lo que vale la electricidad. Sí. El euro se ha ido debilitando frente al dólar. Mucho. Sí. Y los americanos hasta están vendiendo de gas a los europeos. Sí. 7 gobiernos han caído durante la guerra. Sí. Pero los europeos, cuadrados con los americanos en la alianza, sin modificar para nada. Fíjate que el único que se sale del juego es Macron. Sí. Y cuando Macron reúne a Alberto Fernández, a Gerardo Blay y a Jorge, allá en París, en ese mismo instante la Unión Europea estaba aprobando el mantenimiento de las sanciones personales. Sí. Que tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, son cosas que no dependen de Macron en ese caso, ¿no? Ahora, Pues una política del continente, ¿no? los americanos, ¿qué le pasa a México? Fíjate, todo el mundo, México, que los $3,000, que no sé qué, millones de dólares, la liberación, todo el mundo discute México, y todo el mundo, sí, México. Es más, hasta Diosdado dijo, bueno, Sí. será, pero no llega a México. ¿Qué ocurre? ¿Qué crees tú que pasa? Bueno, yo creo que hay mucho de discurso y cuando uno pone la lupa, que es la invitación tuya, tú ves que López Obrador no rescindió el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá, ni loco que fuera. Si eso le ha traído a México una situación económica desde 1994 hasta la fecha que ni soñaba. Llega Petro. Petro está por rescindir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Tampoco, porque eso le conviene a los colombianos. Entonces yo veo que hay unas realidades económicas de la economía cada vez más globalizada que pasan a no formar parte del discurso y que la diatriba política va por otro lado, mientras la economía sigue funcionando. Lo mismo de Petro, llamando a Maduro a reintegrarse a la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, eso es un proyecto integrador que ha tenido éxito porque es un proyecto económico, ¿no? Que nos enseña la experiencia europea, que cuando empiezas la integración por el comercio, vas llegando poco a poco con los años a la integración política, que fue el caso de Europa, que los europeos son todos, tienen un pasaporte europeo. Cuando se discutió una constitución para toda Europa y que cada uno de los estados europeos pasara a ser una especie de confederación como los Estados Unidos, hasta ahí llegaron y dijeron, no, hasta aquí no podemos llegar todavía. Pero lo que te señala la historia reciente, desde hace 30 años, desde 1989, desde la caída del muro de Berlín, es que la integración de los mercados es la que le viene conviniendo al mundo. Ese es el motivo por el que China sacó a 700 millones de personas de la pobreza. No fue aislándose, No. fue integrándose. Entonces, finalmente, yo creo que la izquierda latinoamericana entiende esto. Incluso me arriesgaría a decir que sospecho que el gobierno venezolano entiende esto también, porque uno ve cómo han movido fichas en el tablero en ese sentido. Yo creo que eso es, si tú me preguntas, bueno, ¿eso qué significa? Bueno, yo creo que significa un cambio importante en relación con el radicalismo de la izquierda en América Latina en la primera década, del 2000 al 2010, donde hubo posiciones
muy radicales en algunos sectores de la izquierda latinoamericana, ¿no? Fíjate, tú hablas del centro. Sí. En Chile, las manifestaciones llevaron a Boric al poder y Boric era un radical. Ahora tú escuchas a Boric ahorita y más moderado no se puede. No puede. Pero ¿qué le ocurre a la sociedad chilena? Bueno, yo quiero un cambio y agarra y le proponen una constitución llena de las, los, les, muy parecida a la de aquí, por cierto. Sí. Y la sociedad chilena dice, un momentico, yo eso no es lo que quiero yo. Claro. Es así. El caso de Boric es interesante también. Por cierto, el gabinete de Boric es mayoritariamente femenino, que también ahí hay un detalle que no es menor, ¿no? Y históricamente eso es un acontecimiento muy reciente. En términos históricos, eso no tiene 50 años en América Latina. La incorporación de la mujer a la vida política con la fuerza. Bueno, Yesenia me dijo que iba a tirar su candidatura. Yesenia va a como tú estás ahora en la comisión de la mesa para la primera, me diré que me quiero inscribir. Que ahí va Yesenia, sí. Perfecto. Entonces, eso también es un cambio importante, ¿no? Ahora, fíjate, tú dices que el gobierno se está dando cuenta de estos giros. Yo, de acuerdo a las fichas que ellos han movido en el tablero, tengo esa impresión. Claro, pero los errores de la política, porque no es las sanciones nada más, sí. Hay unos errores de la política, sobre todo en el terreno económico. Hay una frustración que está reflejada en las encuestas frente a Venezuela, el gobierno y la oposición. Hay una frustración de las grandes mayorías empoderadas por Chávez, que recibían misiones, plata, bonos, sí, cosas, edificios. El Estado no tiene recursos que para eso. Se acabó y sí. Entonces las grandes mayorías populares le quitan el afecto al gobierno. Sí. El gobierno lo detecta por el carnet de la patria, y porque además es gobierno, tiene herramientas y saca los ojitos, la Cava es el líder más importante sí. de ellos, comienza a moderar su discurso y todo eso. Y en el caso de la oposición, Guaidó llega con el apoyo de los americanos y aparece con 60 y pico % y bueno, vienen los marines, el teatro, eso se acabó, y pasan 3, 4 años y aquí no ocurrió nada y la gente dice, ay, claro, me engañó. Sí, pero la gente se le olvida que el que dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa fue Trump. Fue Trump. Eso no se puede olvidar. Bueno, y Trump dijo, Guaidó es un rookie. Sí, exactamente. Sí. Cuando dijo, este es un rookie. Sí. Ahora, hay dos frustraciones y la gente no quiere saber nada de política. Ha crecido el centro. Sí. Pero el centro siempre se mueve hacia la lógica, claro, hacia la razón, claro, a quien le parece está diciendo la cosa más sensata. Sí. En Venezuela, estos procesos, aunque no tienen un debate fijo, pero están apareciendo sí. en las redes y en todos lados. Sí, fíjate, la encuesta en COVID. Se redujo la pobreza en Venezuela del 2021 al 2022 en un 15%. Esos no son conchas de ajo. Entonces, ¿por qué no discutimos por qué fue que se redujo la pobreza? Y entonces ahí ves algunas medidas en el sentido correcto que se tomaron para la reactivación de la economía privada, porque en este momento con quien contamos los venezolanos mayoritariamente es con la economía privada, por una razón muy sencilla. El Estado casi no tiene recursos. Cuando tú tienes 720.000 barriles diarios, una deuda gigantesca y un aparato del Estado que alimentar, lo que te queda a ti para las misiones y para las políticas asistencialistas es prácticamente cero. Entonces aquí ha habido imperceptiblemente una recuperación del trabajo de la gente. Y eso es lo que yo veo en COVID, que me da muy... Es decir, es una encuesta seria. Si ellos recogen allí que hubo un 15% de reducción de la pobreza, eso es así. Que el venezolano, y está en data análisis, 64% de los venezolanos está empleado. Sí. Pero ¿dónde está la franja mayor? En el que es dueño de su empresa, es emprendedor, trabaja en su casa en las redes. O sea, tiene un oficio que él es el que lo monta, sí. que es un cambio de conducta. Pero es gigantesco. Porque imagínate un estado petrolero donde casi todos los venezolanos éramos empleados de algún tipo de organización estatal, el gobierno central, los gobiernos regionales. Y ahora trabajar. La gente dejó de creer en El Salvador. Yo creo que sí, está creyendo. Yo me salvo yo. Yo me salvo yo. Vamos a ir al corte cuando regresemos y seguimos hablando de todo esto.